Es un nombre muy particular, el del wokeismo. No sé si han escuchado la expresión woke o wokeismo. Generación Idiota es una radiografía cultural sobre el wokeismo. Yo soy partidario de estar muy atento a las palabras, porque las palabras son las que determinan la forma en que pensamos. En la medida en que nadie puede pensar sin palabras, es que hay que cuidarse de las palabras que uno utiliza y aceptar los términos que la propia agenda progresista impone es ser funcional a esa agenda. Y el término woke, si bien ahora está empezando a tomar otro sentido, recordemos qué es lo que significa, ¿no? O sea, alude a un despertar. El woke es el que o el que practica el wokeismo es el que ha despertado de una especie de engaño colectivo, y en ese sentido él es un iluminado. ¿Para qué? Para mostrarnos cuál es el camino de lo que aquí llaman la justicia social. Yo, más que woke, prefiero llamarlos idiotas. Y es una tesis que voy a tratar de defender en esta conferencia. El libro se titula Generación Idiota y su subtítulo es Una crítica al adolescentrismo. Vamos a trabajar con esas tres palabras: generación, idiota y adolescentrismo, que es un neologismo. Es decir, es una palabra que no necesariamente la encontramos en el diccionario, pero que se crea a los efectos de describir algo que ninguna otra palabra vigente puede describir bien. ¿De qué va este libro? ¿Y de qué va la tesis que traigo este año? La tesis alude a el conflicto de las generaciones. La tesis no trata necesariamente sobre la juventud. Mucha gente ha pensado en este libro lo que se va a plantear es una crítica a los jóvenes. Bueno, no, si no le hubiese puesto juventud idiota en vez de generación idiota. De lo que trata la tesis es sobre el problema de las generaciones. Miren ustedes, lo que hemos intentado en los últimos años, sobre todo la sociología y que ha difundido el periodismo de masas, es que las generaciones en el siglo XXI están perfectamente delimitadas a partir de letras o de términos grandilocuentes. Por ejemplo, generación Z, generación X, generación millennial, generación centennials, los baby boomers, la generación silenciosa. A cada generación determinada por un rango de años en el cual el individuo ha nacido, le corresponde o bien una letra o bien un término que suena interesante para una columna de opinión. Mirar el problema generacional desde ese punto de vista nos hace perder mucho. ¿Qué nos hace perder? Que precisamente lo que estamos viviendo hoy es un desdiferenciamiento generacional. Es decir, no es cierto que las generaciones estén ocupando un lugar definido. Es que hay presiones de nuestra cultura del siglo XXI para desdiferenciar a las generaciones. Así como en términos sexuales, nuestra cultura es ya una cultura transexual. En términos generacionales, nuestra cultura es una cultura transgeneracional. ¿A qué me refiero que nuestra cultura sea transexual? ¿A que nosotros somos transexuales? No. A que nuestra cultura, tal como se ha configurado en los últimos años, premia expresiones culturales que tienden a desdiferenciar a los sexos, y eso es precisamente lo trans. Así pues, nadie en el mundo del espectáculo puede triunfar, por ejemplo, si no tiene una muestra de amaneramiento siendo hombre. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny. Bad Bunny es heterosexual, pero conquista al mundo de la industria cultural cada vez que tiene algún comportamiento no heterosexual. Por ejemplo, besarse con otro hombre en un escenario. El tipo no es homosexual, pero en la medida en que se besa con otro tipo en el escenario, genera una conmoción cultural que provoca no el repudio, sino el aplauso. ¿Por qué? Porque la cultura ya se ha vuelto trans. O por ejemplo, piensen ustedes en Harry Styles, este que cantaba en One Direction, ¿no? El tipo se disfraza con un tutú de ballet y ahí tiene a todas las revistas de moda fotografiándolo y diciéndonos que esa es la nueva forma de combatir la masculinidad tóxica.
¿Cómo? Disfrazándote de mujer. Y piensen a la inversa, ¿qué pasa con la mujer? Bueno, con la mujer todo lo que se ha llamado empoderamiento, en verdad no es otra cosa más que una masculinización de la mujer. Ejemplo del mundo del espectáculo, Miley Cyrus. Miley Cyrus no es una mujer femenina y, sin embargo, es todo lo que llaman mujer empoderada. Y los ejemplos, lógicamente, pueden multiplicarse. Entonces, nuestra cultura vive un momento trans. Un momento trans que se manifiesta en el campo de lo sexual, pero también se manifiesta en el campo de lo etario. Hay una desdiferenciación de hombres y mujeres, pero hay una desdiferenciación también entre el mundo adulto y el mundo adolescente. Piensen ustedes en esta desesperación que tenemos porque el niño no pueda ser niño. Que el niño tiene que, cuanto antes, empezar a hablar de sexualidad, cuanto antes aprender ideología de género, que el niño cuanto antes tiene que ser insertado en el mundo de las industrias culturales, el mundo del espectáculo. No queremos que el niño sea niño, queremos que sea antes de tiempo adolescente. Dos ejemplos sobre nuestra actual obsesión sexual con los niños. ¿Han visto ustedes el reciente comercial de Balenciaga? La marca de ropa. Para quien no lo haya visto, se les ocurrió a los propagandistas de esta conocida marca hacer una sesión de fotografías con niños en escenas sadomasoquistas. Había que vender prendas, muy caras por cierto, y la mejor manera de hacerlo era con fotografías de niños en escenarios sadomasoquistas. Segundo ejemplo. En una localidad de Barcelona, en agosto del año pasado, al gobierno local se le ocurrió hacer un festival. Un festival con juegos para niños. Los niños estaban convocados allí a jugar en los juegos públicos. Un juego de ellos consistía en colocar un condón con la boca en un plátano, untarlo con miel y lamerlo. Quien lo hiciera más rápido ganaba. Otro de esos juegos consistía en hacer posiciones de Kama Sutra colocando un almohadón de por medio y al primero que se le caía, perdía. Y los ejemplos, les aseguro, se pueden expandir hasta el infinito, pero con esos creo que basta para dar una radiografía de lo que está pasando con el mundo de los niños. Y es que nuestra cultura no asume que la niñez tiene que perdurar durante una cantidad apropiada de años. Y con el mundo de la adultez pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa. Hay presiones no para que el adulto asuma su adultez y todo lo que ello implica, sino para que descienda a un nivel adolescente. Dos ejemplos. La desesperación del mundo adulto por hacer videos en TikTok bailando. No sé si los han visto. ¿Sí? El adulto hoy está a la caza de likes, a la caza de followers, a la caza de los retweets, y para eso se necesita muchas veces hacer el ridículo. Otro ejemplo. Los adultos hoy no quieren tener niños en Occidente. Quieren tener perros y gatos. En algún momento la idea de la mascota era promover la responsabilidad en el niño o en el adolescente del hogar, dándole un ser vivo para que pudiera hacerse responsable de una criatura que estaba viva y que le iba a demandar cosas y le iba a implicar un crecimiento personal. Hoy la mascota ya no tiene en la casa esa función. La mascota funciona para saciar deseos de paternidad o de maternidad que, sin embargo, no quiero llevar realmente a la práctica porque eso implica un nivel de responsabilidad mayor. España, por ejemplo, ya registra el doble de mascotas en sus casas que niños. España es una sociedad suicida. Se está suicidando. Su tasa de natalidad está a la mitad de lo que necesita para generar un recambio generacional. Por lo tanto, España está resignada, o está condenada, mejor dicho, a desaparecer como nación, a menos que esas tendencias se reviertan cuanto antes. Hay que pensar las generaciones, y esta es una de las tesis centrales del libro, hay que pensar las generaciones teniendo primacía
de acuerdo al tipo de sociedad que se tiene. Síganme con esto porque si agarran esta idea general, van a agarrar la tesis general del libro. Cada tipo de sociedad tiene un tipo de edad que domina el sistema cultural. ¿Qué tipos de sociedades hay? Lo pensemos con las herramientas que nos da la sociología. La sociología habitualmente divide a las sociedades en tres grandes fases. Tenemos sociedades premodernas, sociedades modernas y sociedades posmodernas. Síganme con esto. ¿Qué es una sociedad moderna? Una sociedad moderna es lo que se empieza a generar en Occidente más o menos a partir del siglo XVI. Siglo XVI hay grandes acontecimientos. Tecnológicamente, la imprenta. Culturalmente, la reforma. Europa empieza a tomar otro color. Occidente empieza a tomar otro color. El embrión de la modernidad está en el siglo XVI, pero la modernidad se expresa ya con caracteres muy bien configurados en el siglo XVIII y XIX. Esto es importante para que nos ubiquemos históricamente. Sociedad moderna más o menos empieza en el XVI y su clímax es en el XVIII y el XIX. Sociedad premoderna, todo lo anterior. ¿A qué? Al XVI. Edad Media, la antigua Roma, la antigua Grecia, etc. ¿Y qué es la sociedad postmoderna? La sociedad postmoderna es la que se empieza a formar en la segunda mitad del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Entonces la pregunta es, ¿qué generación domina en cada tipo de sociedad? En una sociedad premoderna, los que dominan culturalmente son los ancianos. ¿Por qué motivo? Porque esa sociedad reproduce su cultura a través de la tradición. La tradición es la que fija el ritmo de la cultura en una sociedad premoderna. ¿Cuál es el medio de transmisión cultural en una sociedad premoderna? No hay iPhone, no hay TikTok, no hay libros en un sentido masivo del término, no hay cine, no hay radio. ¿Qué hay? Voz. ¿Quiénes son los que hablan? Los ancianos. ¿Por qué hablan ellos? Porque han vivido la vida. Tienen experiencia. El paso del tiempo en una sociedad tradicional equivale a la acumulación de experiencia. Y la acumulación de experiencia genera un derecho y un deber que tienen que ver con reproducir la cultura de esa sociedad. Por eso, por ejemplo, podemos pensar en Esparta. Un caso que me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es un pueblo guerrero, un pueblo tan guerrero que va a matar a sus niños cuando vienen físicamente deficientes. ¿Y por qué a sus ancianos que ya no pueden guerrear no los matan? Más aún, a sus ancianos que no pueden guerrear porque son ancianos, les reservan una institución política llamada la gerousia. Los ancianos conducen al pueblo. Pensemos en Platón, en Atenas. En la República delinea un sistema político donde dice el filósofo rey es el que tiene que gobernar y tiene que tener más de 50 años. Pensemos en la Edad Media en Tomás de Aquino. ¿Quién puede estudiar la metafísica, la ciencia primera, la más importante? El que ha pasado los 50 años. Y pasar los 50 años en la Edad Media es gran cosa. Esos pueblos le prestan mucha atención al paso del tiempo porque garantiza la acumulación de experiencias. Esto genera un quiebre en el mundo moderno. El mundo moderno quiere construir un nuevo mundo. Hay que construir las cosas desde cero, con arreglo a la tradición, no, a la razón. El anciano está muy apegado al pasado como para construir algo nuevo. Además, ahora disponemos de imprenta que nos permite generar otro tipo de dinámica cultural. De hecho, las revoluciones políticas del siglo XVIII no las podés comprender sin la imprenta. La Revolución Francesa de 1789 no la podés comprender sin folletos, opúsculos, libros, panfletos, diarios, revistas, etc. ¿Quién es el sujeto protagónico del mundo moderno? El adulto. El adulto está llamado a construir un mundo nuevo. El anciano está muy quedado en el pasado y el niño no usa todavía su razón. Y el mundo moderno se construye con la razón humana. Y en el mundo postmoderno, nuestro mundo, esa es la gran pregunta. ¿Quién define la cultura en el mundo postmoderno? ¿Es el anciano
El anciano no lo queremos ver. Geriátricos. Eutanasia. Acumular tiempo en el mundo postmoderno no significa acumular experiencia, significa desactualización. Por eso hay mucha gente que en su currículum vitae no pone cosas que sabe, porque lejos de denotar acumulación de experiencia, denota desactualización. ¿Quién es el que define la cultura en el mundo postmoderno? ¿El adulto? No, porque el adulto, el mundo adulto, define la libertad en torno al deber. La libertad implica una responsabilidad. Y no ese es el tipo de libertad que ofrece el mundo postmoderno. ¿Quién es el que define la cultura en el mundo actual? Mi tesis es el adolescente. La concepción, la psicología adolescente. Les voy a poner 2 ejemplos. Estamos viviendo un apocalipsis climático. ¿Quién es nuestra salvadora? ¿A quién nos han vendido para salvar este planeta? Una chica de 15 años, llamada Greta Thunberg. Esto no significa que los adolescentes sean los que tienen el poder efectivo. Significa que quienes tienen el poder efectivo saben que las masas han sido tan idiotizadas que están muy bien dispuestas a creer que una chica de 15 años te va a salvar de un apocalipsis climático. ¿A quién utilizó Joe Biden para convencer al pueblo americano de que tenía que vacunarse en la pandemia? A una chica de 18 años llamada Olivia Rodrigo, a la que llevó a la Casa Blanca y se dedicaron a hacer videos con Fauci. Nuestra cultura es adolescéntrica. ¿Qué significa eso? No les dije el fundamento material. Las culturas tienen fundamento material, es decir, la cultura no es una nube de ideas que están ahí flotando. Necesitan materia para expresarse. La materialidad, la base material de la cultura en un mundo premoderno, ¿cuál era? Lo dijimos, la voz. ¿Qué es lo que realmente reproduce cultura en un mundo premoderno? Las historias, los mitos, los relatos, los cuentos, las leyendas, y son sobre todo orales. ¿Cuál es la base material de la cultura en el mundo moderno? Lo dijimos, la imprenta, los libros, el texto escrito. ¿Cuál es la base material de la cultura en el siglo XXI? Tecnología. A ver si... Redes. Tecnología. Redes sociales. Y la pregunta es, ¿quién es el que mejor maneja las redes sociales? El adolescente. Los adolescentes las crearon, por empezar. Zuckerberg tenía 19 años cuando dio Facebook. 19. Y cuando hoy una red social pierde apoyo del mundo adolescente, ¿qué pasa con esa red social? Se viene abajo. Es el gran dilema que hoy pasa Facebook. Y cuando los adolescentes van a una red social, ¿qué pasa con esa red social? Crece. Eso es TikTok. Es Instagram. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto.